Bienvenidos a Punto Dulce, un podcast que busca el equilibrio entre la nerdeada audiófila y la cultura general del audio. Mi nombre es Pablo Gindre de Estudio PG y este espacio gratuito lo pensé para charlar de los más diversos temas sobre el audio y la producción musical, desde entrevistas, reviews, anécdotas, historia, etc. Y para este primer capítulo me guardé nada más y nada menos que la historia y evolución de la ecualización. Ítem infinito. Podríamos estar días hablando de esto. Voy a tratar de ser organizado desde lo cronológico, pero vamos a llegar a una conclusión hermosa de cómo la ecualización, al fin y al cabo, a lo largo de los años, como otras herramientas del audio, como la compresión, por ejemplo, finalmente vuelve sobre sus propios pasos, buscando controlar y emular a piacere las cosas buenas y las cosas malas, ¿por qué no también?, de aquellos primeros equipamientos que nos daban algo que el mundo digital al principio no pudo dar, pero que luego, con el paso de los años, aprendió a emular y dosificar. Hum, hiss, distorsión armónica, alinealidades producto de las diferentes topologías y construcciones del equipamiento. Y antes de empezar con la cronología, vamos a hablar un poquito de la definición de la ecualización, que vendría a ser nada más y nada menos que el proceso por el cual yo puedo manipular el espectro de una señal, entendiendo a manipular a la capacidad de atenuar, realzar o tratar de borrar de alguna manera. Después vamos a ver que es difícil hacer desaparecer las cosas por completo, pero tratamos de subir o bajar distintas partes del espectro. Y cuando hablamos de espectro estamos hablando de cómo está compuesto una señal en el dominio de la frecuencia. Esto quiere decir que mi voz, por ejemplo, está compuesta por grupos de frecuencias graves, agudas, medias, etcétera, que son técnicamente infinitas, ¿sí?, en la vida real. Yo con el ecualizador voy a poder realzar o atenuar distintos grupos de frecuencias de distintas maneras, según las tecnologías, para lograr algo. ¿Qué? Bueno, ahora vamos a ver eso justamente. Al principio, la ecualización trajo soluciones meramente técnicas relacionadas con la telefonía. Alrededor de 1915, George Ashley Campbell creó filtros para la compensación de las pérdidas que sufría la voz a través de las redes eléctricas que eran muy largas y atravesaban todo el país. Lo que se necesitaba acá es que a partir de una curva, a partir de un filtro, que nosotros a veces cuando decimos filtro en la jerga actual, se nos viene, por ejemplo, unos recortes, ¿sí? El filtrar le decimos a recortar. Pero técnicamente hablando, cuando hablamos de filtros, hablamos de curvas que pueden ser realces o atenuaciones. En estos casos, estos filtros, estas curvas, lo que buscaban era compensar con la curva opuesta generada por la pérdida en la distancia de la señal, una recomposición de lo que se iba perdiendo. Fíjense que estamos en 1915, ¿sí? Y ya estamos hablando de ecualización, pero de otra manera. La ecualización acá era igualación. De ahí viene la palabra equalization, perdón por el English, viene de igualar, de tratar de recomponer eso que se había perdido para que suene relativamente similar, obviamente nunca era lo mismo, a aquello que había salido y que tenía que llegar a la otra punta del país. Ese es el origen de la palabra ecualización. Y de a poquito, si queremos entrar en la nueva concepción, nueva entre comillas, ¿no?, de ecualización, ya no con fines tan técnicos para compensar estas pérdidas tan grandes, podemos hablar de la década del 30 aproximadamente, cuando en la aparición del cine sonoro, ya con sistemas de reproducción en las salas, aparecieron los primeros ecualizadores. Al principio eran curvas fijas configuradas por el fabricante, en este caso la RCA de la mano de John Volkmann, que tenían compensaciones, curvas específicas para estos sistemas. Pero a lo largo de los años, ya promediando la década de 1950, empezaron a aparecer los primeros sistemas de ecualización para cine, las marcas Langevin y Cinema Engineering, que ya podían ser manipulados
en el lugar y tenían estos famosos deslizadores o sliders, como los conocemos, que podían configurarse in situ. De hecho, el Cinema Engineering 70-80, también de los años 50, suele citarse como el primer ecualizador gráfico reconocible. De esta época también viene la famosa curva Baxandall, que no es nada más y nada menos que Peter Baxandall, ¿no? Es como decir Juan Carlos Baxandall. Fíjense todo lo que está pasando en esta época, en esta década de 1950. En 1952, Peter Baxandall presenta la famosa curva, este control de graves y agudos súper musical, una curva muy suave que hasta el día de hoy se sigue usando muchísimo para el control y balance de graves y agudos, ¿sí? Una curva llamada shelf, muy suave, muy musical, de alguna manera transparente, que nos permite realzar o atenuar los extremos del espectro. En esta época también, desde el punto de vista de la corrección, esta manera técnica de ver la ecualización, apareció la famosa curva RIA, un estándar de la industria del vinilo. ¿Qué es lo que pasaba con los vinilos? Teníamos problemas con los graves y los agudos cuando imprimíamos y cuando reproducíamos. Cuando yo imprimo, cuando yo hago un vinilo, tengo que tener en cuenta que los graves van a generar surcos más grandes, más prominentes, que pueden generar dos problemas. Uno es hacer que la púa, ante movimientos bruscos de amplitud en las zonas graves, puedan llegar a pegar saltos y justamente saltar hacia otro surco. Pero no solamente eso, los graves necesitan mayor excursión de la púa, por lo tanto van a ocupar más lugar en el disco, el cual tiene un tamaño establecido. Por lo tanto, cuantos más graves tenía ese vinilo, menos tiempo de reproducción iba a tener. Entonces, la curva RIA lo que viene a hacer es compensar en graves ese exceso reduciendo, para yo poder tener más espacio y evitar que la púa salte. Pero no solamente se ocupaba de esa parte del espectro, sino también de la parte superior, del brillo. Lo que hacía la curva RIA era acentuar, o sea, lo contrario que hacían en los graves, lo hacía en los agudos, para alejarnos con la señal del ruido inherente al sistema. Fíjense, reducía los graves y aumentaba el brillo, por decirlo de una manera. Luego, esta curva que era aplicada en la impresión de los vinilos, era aplicada de forma inversa en el momento de la reproducción. El reproductor de vinilos tenía la curva exactamente opuesta, recomponiendo los graves que se habían perdido para generar este mayor espacio y evitar que la púa salte, pero también reducía ese brillo, haciendo además que el ruido inherente al sistema también baje, estabilizando y de alguna manera generando mayor rango dinámico, mayor espacio entre los agudos que nosotros queríamos y los agudos que no queríamos, que era justamente el hiss, el roce de la púa, etc. Y antes de seguir adelante con una cronología de los equipos y otras anécdotas, quiero hacer acá un paréntesis porque me parece increíble que en esta época ya haya habido una persona tan adelantada a su tiempo. Y no es nada más y nada menos que el mismísimo Les Paul, ¿sí? A quien se le atribuye muchísimos avances tecnológicos en la industria de la grabación, no solamente conocido por sus guitarras, etcétera, que tal vez sea la faceta más conocida. El mismísimo Les Paul en el año 1948 grabó un tema, una canción llamada Lover, que la pueden ir a buscar, Lover, donde se le atribuye el primer uso creativo de la ecualización para modificar el timbre de un instrumento de manera extrema, llegando a algo diferente al original, no como una mera corrección, no como un mero balance ante pérdidas o problemas técnicos de la época, llevándolo al extremo. Van a escuchar una guitarra que él dice que quería asemejar a un sonido de campanas, campanitas vendrían a ser, porque es verdaderamente como un sonido muy estridente, que no hay un registro exacto del equipamiento usado. Dice que es un encadenamiento que el tipo grababa en 78 RPM y después compensaba con ecualización. Después de la salida de la consola pasó por un equipo con un realce muy grande
en aproximadamente 3000 y 5000 Hz para llegar a un audio totalmente diferente al original de la guitarra. Los invito a que vayan luego cuando puedan a escuchar eso porque es fascinante cómo en 1948 este tipo ya estaba con una mirada totalmente futurista de la ecualización, pasando de lo meramente correctivo a lo extremadamente creativo. Y ese arco es uno de los que más me interesan para ir trazando a lo largo de toda esta historia que les estoy contando. Y si quisiera encontrar un punto específico para poder trazar de manera clara este arco de lo correctivo a lo creativo, se me viene a la cabeza también ni más ni menos que el mismísimo Abbey Road, el famoso estudio de Inglaterra, que justamente vivió la transición de lo correctivo, de lo protocolar, de lo científico, del equipamiento de grabación, como una especie de laboratorio de audio con muy estrictas reglas y muchas prohibiciones en el uso de su equipamiento, pasó luego a instancias de creatividad absoluta, obviamente de la mano de los Beatles y su ingeniero Geoff Emerick. Y en estos cientos de equipamientos que podría llegar a nombrar en términos generales, quiero hacer hincapié, obviamente, en la ecualización y en particular en el ecualizador RS56. El RS56 también es un buen ejemplo para entender esta transición entre lo correctivo y lo creativo. Originalmente fue pensado el RS56, también apodado Curve Bender, que después vamos a hablar que tuvo como una especie de evolución, que no es exactamente lo mismo, pero hay un ecualizador mucho más actual, también llamado Curve Bender, que son bastante diferentes. Pero bueno, este original, el Curve Bender original, el RS56, fue llamado Universal Tone Control, creado por Mike Batchelor entre 1951 y 1952, algunas fuentes citan un año, otras otra, para la EMI y Abbey Road. Originalmente fue pensado solamente para el mastering, para el corte de vinilos, última instancia antes del corte de los vinilos. Una cuestión correctiva de mero balance final. Con el paso de los años, se crea aproximadamente en la década del 60, los ingenieros empezaron a pedir esos ecualizadores para usarlos en grabaciones y en mezcla, ¿sí? Justamente hay algunos documentos que registran que ese ecualizador ya para la década del 60 estaba siendo usado en la grabación de los discos en Abbey Road, particularmente en Sgt. Pepper hasta Magical Mystery Tour de los Beatles. Pero antes de seguir adelante con la década del 60 y todas las innovaciones que obviamente siguieron ocurriendo, no quiero dejar acá esta época del 1950, porque pasaron cosas increíbles que me sirven también para hablar de este arco de lo correctivo y lo creativo. Estoy hablando ni más ni menos del famosísimo, tal vez uno de los más famosos ecualizadores, el Pultec EQP1A. En 1953, Eugene Schenk y Oliver Summerlin fundan una empresa llamada Pulse Technics, de donde justamente deviene el famoso Pultec, Pulse Technics. La primera versión de este famoso ecualizador data del 1956, cuando aparece su primera versión EQP1. Todavía no tiene la A, ¿sí? Y acá quiero tomar nota para luego retomar más adelante sobre algunas cuestiones súper importantes en la ecualización que van a ser transversales a todos los equipamientos de aquí en adelante, que es la puja entre ecualizadores pasivos y activos, que son los ecualizadores que usan válvulas o transistores, que implica, y algo más tal vez técnico y nerd aún, que es el Q constante versus el Q proporcional. Luego vamos a retomar un poquito de eso, pero quiero usar este ecualizador como disparador. Como les había dicho, en 1956 aparece la primera versión, EQP1. Este es un ecualizador pasivo con etapa de recuperación valvular. ¿Esto qué quiere decir? Se empiezan a mezclar muchos términos acá. Vamos a tratar de desmenuzar un poco como les venía diciendo. El hecho de que un ecualizador sea pasivo quiere decir que en sus curvas no hay componentes que incorporen energía, ¿sí? Solamente sacan energía. Estos componentes que están dentro del ecualizador para realizar las curvas son inductores, capacitores
y resistencias. En el caso del Pultec, como los ecualizadores pasivos en general, son estos componentes quienes moldean los filtros o curvas. Y en el caso particular del Pultec, su recuperación, o sea, la instancia posterior, para compensar la pérdida producida por estos componentes pasivos, se realiza con una o varias válvulas. Esto no quiere decir que las válvulas sean quienes realizan las curvas, sino que la etapa de recuperación ante la pérdida inicial está hecha con válvulas, como luego va a pasar con otros ecualizadores más modernos, que la etapa de recuperación puede ser transistorizada. Dentro de la familia del Pultec no quiero dejar de mencionar, pero no me quiero ir por las ramas, a otros dos ecualizadores también muy famosos, que son el MEQ5 y el HLF3C. Son parte de la misma familia del Pultec. El MEQ5 es un mid-range equalizer, o sea, un ecualizador para la zona de los medios, que no me voy a explayar tanto, así me puedo detener en el Pultec EQP1A propiamente dicho. Pero esta tercera parte de la familia es un ecualizador que solo tiene filtros y es el HLF3C, que tiene un filtro, o mejor dicho, un corte de graves y un corte de agudos solamente. Pero ahora volvamos al EQP1A, que finalmente salió en 1961, como lo conocemos al día de hoy. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es tan famoso? Se lo considera como el padre o el abuelo de los ecualizadores. Y me interesa hacer zoom en este porque también al principio tenía esta idea, esta capacidad de buscar correcciones en el audio, pero luego fue utilizado de manera creativa con funciones que inclusive no estaban pensadas y que inclusive, o sea, valga la redundancia, estaban desalentadas en su propio manual. Les cuento. El EQP1A tiene 3 bandas. Tiene la banda de graves, una de agudos y otra de agudos. Ahora vamos a hablar de estas dos de agudos porque son distintas en realidad. La banda de graves tiene una particularidad que lo hace diferente y ahí está la gracia, el famoso efecto Pultec, la curva Pultec. Tiene una perilla para subir la ganancia de los graves y otra perilla para atenuar los graves. O sea que yo no es que giro para un lado y atenúo y giro para el otro y acentúo. No, tengo dos que hacen lo contrario, por lo tanto puedo hacer al mismo tiempo una curva que debería ser exactamente opuesta, pero justamente no es exactamente opuesta, no es exactamente igual la curva cuando aumentamos que cuando atenuamos. Y ahí está la gracia. La famosa curva Pultec es producto de la interacción de subir y bajar al mismo tiempo un grupo de frecuencias. La banda de los graves es un tipo de curva shelf o shelving, ¿sí? Que a partir de una frecuencia empieza a acentuar o a atenuar, ¿sí? De manera progresiva hasta el infinito y más allá, como digo siempre yo. Como es un shelf de graves, ¿sí? Las frecuencias van bajando, ¿sí? Hasta llegar teóricamente hasta los 0 Hz, que bueno, no es así, pero bueno, más o menos para que se den una idea, ¿sí? Podemos elegir una frecuencia de corte, ¿sí? No me importa esto, lo que me importa es el dibujito de la curva. Cuando yo subo y bajo al mismo tiempo, las curvas no se anulan, sino que se genera una tercera y diferente curva, la famosa curva Pultec. Lo que se produce como resultado es que la curva que antiguamente, cuando yo solo aumentaba, empezaba muy lentamente a subir la ganancia de las frecuencias, cuando yo lo hago interactuar con la de atenuación, la curva se vuelve más prominente, más acentuada, como más empinada y empieza a generar un pequeño pozo en el sector medio grave del espectro. Aquí está el truco y la gracia, un realce más abrupto que luego cuando cae en la zona de los medios graves genera un pequeño pozo. Ahí está la magia del Pultec, realza muy violentamente si queremos el registro grave o sublow y me deja luego de ese realce un pequeño pozo para otros instrumentos que necesiten interactuar luego de ese realce, generando la posibilidad de que no se me empasten tanto
los graves de la mezcla producto de una curva muy suave que tarda mucho en acentuarlos. Y como les decía, lo curioso de la situación es que el mismo manual desalienta este uso, esta interacción. Dice que se debe usar uno u otro y no los dos a la vez. Y miren qué loco que ir en contra de esta recomendación, ¿sí? Entendemos que era de buena fe, no creo que haya sido algo como un guiño guiño, no hagas esto, nunca lo sabremos, pero aquí reside la parte del aporte creativo, distintivo y que hizo tan famoso al Pultec. Por lo tanto, de las otras dos bandas, en este momento no vamos a hablar para no irnos por las ramas. Acá lo que verdaderamente importa en este momento de la historia, mediados de la década del 60, tenemos la aparición del famosísimo transistor, que no viene a reemplazar a la válvula, sino que en algunas circunstancias nos iba a dar una posibilidad que hasta ahora era verdaderamente complicada por cuestiones de tamaño, espacio, que ahora vamos a analizar al respecto. Llegó para quedarse el famosísimo transistor. Pero, ¿qué es un transistor? Antes de entrar con la cronología del equipamiento y sus virtudes. Un transistor es básicamente un componente electrónico que sirve para controlar el paso de la corriente o de la señal. La diferencia es que en la válvula esto se produce dentro del tubo de vacío y en el caso del transistor se produce a través de un material semiconductor como por ejemplo el silicio. Y acá las diferencias son cruciales. En el caso de la válvula tenemos mayor tamaño, mayor calor, lo cual no es un detalle menor, y en el caso del transistor tenemos menos calor, o sea, es frío, tiene menor tamaño y además algo crucial en este momento de la historia que es mucho más económico. Todos estos beneficios nos van a dar la posibilidad de que estos transistores que me van a permitir manipular la señal me permitan poner más cantidad de transistores en menor espacio, justamente en una época en la cual la grabación multipista estaba en pleno auge. Cada vez necesitábamos más canales, más control, más versatilidad y además menos mantenimiento. La válvula era un poco más cara, ¿sí? Más sensible, tenía más tamaño además. El transistor empieza de a poquito a ganarle terreno a la válvula en muchas circunstancias, principalmente en el contexto de las grandes consolas que venían a imponerse en esta época. Y acá aparece un personaje icónico en el mundo del audio, el mismísimo Rupert Neve, que, si bien es inglés de nacimiento, pasó gran parte de su infancia y su formación en el mundo del audio acá en Argentina. Y justamente fue uno de los primeros en implementar los transistores en las consolas. En 1964, Rupert Neve, con su empresa Neve Electronics, estaba fabricando para Philips Studio, ¿sí? Donde, por ejemplo, grabaron las primeras grabaciones, por ejemplo, de Who, cuando todavía ni siquiera se llamaban The Who, ecualizadores transistorizados para consolas transistorizadas. Estamos hablando de 1964. Piensen que el EQP1A, la última versión, es de 1961. O sea, es uno de los pioneros de la topología transistorizada, el mismísimo Rupert Neve. Y acá también se me viene a la mente los estudios Abbey Road como son un fiel reflejo de esta transición. ¿Se acuerdan del RS-56 que hablamos de este ecualizador icónico? Bueno, justamente era pasivo con instancias de amplificación valvular. Bueno, Abbey Road no se iba a quedar atrás con el cambio al mundo transistorizado. Fue ahí cuando presenta esta nueva serie de consolas con la sigla TG adelante. La más conocida de esta época, por lo menos, es la TG12345, presentada en 1968 para el estudio 2 de Abbey Road, ¿sí? Como sucesora de las antiguas consolas RED, REDD, que eran justamente valvulares. Estas nuevas consolas de la serie TG tienen la capacidad, gracias a los transistores, de tener ecualización y compresión integradas en cada
canal, lo cual para la época era una innovación abismal. Y en esta década de 1970 vamos a ver una explosión de esta topología en los ecualizadores. Vamos a hablar de Neve, de API y SSL. Neve fue de estas tres marcas la primera en implementar esta topología, como dijimos, en 1964. Pero ya en 1970 apareció el famoso preamp 1073 de Neve como parte de la consola A88, que tiene incorporado en cada canal su famosísimo ecualizador, que luego va a ir evolucionando también en los siguientes módulos como el 1081 y el 1084. Y por esta misma época justamente aparecen los ecualizadores de API. A partir de 1971 aparece la serie 500 en los ecualizadores, el 550A, el 550B y el 560, también transistorizados de la línea API del famoso Saul Walker. Lo novedoso de API era su sistema modular de la serie 500, que si bien las consolas ya eran modulares, en el caso de API sus consolas permitían como un mayor intercambio de cada instancia. Muchas personas buscaban distintos ecualizadores de la serie 500 y las podían llevar a sus consolas y generar combinaciones. Yo podía sacar un 550A y ponerle un 550B porque apareció luego, por ejemplo, ¿no? El 550A tiene básicamente 3 bandas. El 550B tiene 4 bandas y el 560 es un ecualizador gráfico, ¿sí?, de 10 bandas. La diferencia principal de API en términos generales, más allá de la diferencia entre cada uno de estos modelos que acabo de mencionar, es que la configuración de sus parámetros es por pasos o por saltos. Esto le da una gran posibilidad de una especie de recall analógico, ya que puedo ir pasando de una instancia a otra y volver muy precisamente luego, una semana después, a configurarlo exactamente igual como estaba en su momento, tanto desde la amplitud como desde la frecuencia de corte. Algo bien diferente a lo que va a pasar con las consolas SSL a partir de 1979 con su serie 4000, cuyos ecualizadores van a ser paramétricos, o por lo menos muchas de sus bandas van a ser paramétricas. ¿Y qué quiero decir con esto? Y acá vamos a detenernos un segundo porque también resulta un hito en la ecualización, el comienzo de una nueva era con Massenburg y su paper sobre la ecualización paramétrica. Justamente, nada más y nada menos, en esta década de 1970, ¿sí?, George Massenburg presenta su concepto de ecualización paramétrica. Es ahí donde se establece de manera definitiva este concepto que no fue inventada por Massenburg, él mismo lo dice, sino que es de alguna manera la consolidación, ¿sí?, de un concepto que ya se venía gestando hace relativamente poco, ¿sí? No es una cuestión sonora, no es una cuestión tímbrica, sino es la posibilidad de controlar con total independencia y precisión cada uno de los 3 parámetros de la ecualización, que son frecuencia, ganancia y ancho de banda, también conocido como Q. Esto no quiere decir que antes la frecuencia no se pudiese elegir, obviamente. Lo mismo con la ganancia y lo mismo con el ancho de banda. Ya lo habíamos dicho, por ejemplo, en el Pultec, que se podía elegir, ¿sí?, ese ancho de banda. Lo que acá se plantea es la total independencia y la total precisión microscópica en la elección de cada uno de esos parámetros, justamente gracias a esta nueva tecnología, gracias al mundo transistorizado. ¿Por qué? Porque en el caso de la válvula y los ecualizadores que dependiesen de las válvulas para ecualizar, ¿sí?, no para amplificar la señal, en muchos de los casos con las válvulas vamos a tener la posibilidad de switchear entre una frecuencia y otra, ¿sí?, y no un potenciómetro que pueda pasar de manera casi infinita entre cada una de las posibilidades que tengo entre 100 y 150 Hz, por ejemplo. Para nosotros, hoy, esto es súper común, muy cotidiano, pero para la época, piensan que el paper fue presentado en 1972 y ya se venía usando unos años antes, era totalmente innovador, era muy preciso para la época.
Por eso retomo ahora con las consolas SSL, que uno está acostumbrado a ese tipo de ecualizadores completamente paramétricos, donde yo puedo mover con muchísima precisión cada uno de los parámetros. Pero fíjense que recién en 1979 empezó la serie 4000 de las consolas SSL y estos ecualizadores que estamos acostumbrados a usar en las producciones de hoy en día. Y quiero detenerme un segundito en los ecualizadores de estas consolas SSL, porque solemos encontrar hoy en día en los diferentes plugins que las emulan distintos tipos de ecualizadores, inclusive intercambiables dentro de un mismo channel strip. Eso pasaba originalmente. Alguien adquiría una consola, ¿sí? Un modelo X, y venía con un tipo de ecualizador. El módulo de ecualizador, si bien estaba inserto dentro del channel strip y no era independiente, ¿sí? No era un hardware externo al cual yo podía buscar afuera solo el ecualizador. No, el ecualizador estaba siempre dentro del channel strip, aunque yo pudiese intercambiarlo, como puede suceder hoy inclusive en los plugins, quienes estén acostumbrados a usar algunas emulaciones de los channel strip de SSL. Lo interesante acá es que cada ecualizador de SSL tiene distintas personalidades. No voy a ahondar demasiado, pero los más conocidos son el Brown Knob, Orange Knob, Black Knob y Pink Knob. Cada uno de estos tiene su particularidad, ¿sí? El Brown Knob, que se lo cataloga con el número 02, es uno de los EQs más clásicos junto con el Black Knob, ¿sí? Esos son los dos más conocidos por lo general. El Brown Knob es tal vez más amplio en sus curvas, inclusive en sus cortes, que son bastante suaves, aún de 12 decibeles por octava. En el caso del Black Knob, tiene realces o atenuaciones más pronunciadas que el Brown, por ejemplo, y sus cortes son más pronunciados también desde su curva, ¿sí? Son de 18 dB por octava los cortes del Black Knob. Inclusive la serie de 242 del Black Knob fue diseñado en colaboración con George Martin, ¿sí? Para SSL, para una consola específica de los estudios Air, ¿sí? Air Studios. Y después tenemos unos no tan conocidos que son el Pink y el Orange. De estos dos voy a hacer una pequeña alusión al Pink porque tiene un comportamiento que en los manuales es mencionado como overshoot o undershoot. Esto, aunque parezca raro el nombre, es ni más ni menos que el mismo comportamiento que realizaba el Pultec cuando nosotros hacíamos interactuar esas dos perillas que hablábamos la otra vez. Solamente que esta serie Pink lo realiza tanto los shelf de graves como los shelf de agudos. Antes de, por ejemplo, realzar los graves o los agudos, se genera un pequeño pozo antes de la curva esperada, para que esta curva sea un poco más pronunciada, ¿sí? A este fenómeno se lo llama undershoot o overshoot, dependiendo si se da hacia arriba o hacia abajo en la parte superior o inferior del shelf. Pero no voy a entrar tanto en detalle, pero me interesaba mucho cómo linkear este comportamiento que al fin y al cabo es usado como un recurso, ¿sí? Hoy en día para generar shelf más pronunciados y además, como habíamos dicho en el caso del Pultec, dejar un pequeño pozo, un pequeño espacio para otros instrumentos poder interactuar cerca de la zona del shelf sin empastarse tanto en las frecuencias como podría pasar producto de un realce muy lento, ¿sí? Muy paulatino de shelf muy suaves. Y bueno, aquí, como dijimos, estábamos a finales de la década del 70, lo cual nos da un pie crucial para el mundo de la ecualización. La aparición del mundo digital en la tecnología de la grabación, a principios de la década de 1980. No me voy a detener demasiado en todos los equipamientos, solamente voy a nombrar un par como para usarlo de guía para lo que viene después, ¿sí? Uno de los equipamientos más importantes de la época fue justamente el mismísimo Neve con el DSP-1, que es una de las primeras consolas totalmente digitales, ¿sí? No es un ecualizador autónomo en sí, sino que es el momento en el cual la ecualización pasa a formar parte de un sistema digital completo. También tenemos en 1987 el famoso ecualizador Yamaha DEQ7,
que es uno de los primeros hitos de los ecualizadores digitales como un procesador aparte. Acá aparecen otras ventajas, obviamente, que son las memorias de los ajustes, los presets, por lo tanto la recuperación exacta de esas configuraciones y las posibilidades de empezar a automatizar dentro de una sesión. Pero acá a mí lo que me importa, o por lo menos a mí lo que más me toca hondo cuando hablamos del mundo digital, es ni más ni menos que la aparición de los famosos plugins, ¿sí? Estos ecualizadores que son 100% software. En el caso anterior de estos ecualizadores digitales que les acabo de nombrar, son hardwares cuyo procesamiento es digital. En este caso estamos prescindiendo totalmente del hardware, salvo nuestro CPU de la época. La aparición del mismísimo Waves Q10 en 1992 es un antes y un después para la historia del audio, la aparición de los plugins, ¿sí? Seguramente haya otros contemporáneos anteriores, ¿sí? Algunos predecesores, pero me parecía importante hacer hincapié en la marca Waves y en todo su legado que se sigue actualizando hasta hoy en día, porque muchas veces se compara las primeras emulaciones de hardware analógico hechas por Waves, se las compara con las nuevas emulaciones de marcas actuales, hoy hablando por ejemplo en el 2026 como estoy grabando este podcast. Cuando uno mira para atrás, hace una retrospectiva de lo que pasaba en esa década del 90, las emulaciones que estaban sucediendo en ese momento, ¿sí? Las comparamos con las emulaciones que tenemos hoy en día y eran, entre comillas, 1000 comillas, precarias. Eran métodos de emulación que eran más lineales y les costaba más emular las alinealidades del hardware original. Pero nosotros nos tenemos que poner y teletransportarnos a esa época. 1992, la capacidad de tener un LA2A, un compresor LA2A emulado adentro de la computadora, solo en software, la posibilidad de tener un ecualizador Pultec dentro de la computadora, era una demencia, era irreal, futurista pensarlo en esa época. Hoy ya estamos acostumbrados, pero en esa época era verdaderamente asombroso y revolucionario y de alguna manera democratizador, como se suele decir, la posibilidad de que todos tengamos un Pultec o algo bastante parecido a un Pultec en nuestras computadoras hogareñas. Y aquí es donde se abren portales interdimensionales que son prácticamente infinitos. Dijimos los ecualizadores digitales a partir de la serie de Q10 en plugins. Hablamos de las emulaciones de los plugins digitales que intentan copiar hardware analógico de hace 100 años. Pero también aparecen nuevas herramientas que antes eran impensadas, gracias, por ejemplo, entre otras cosas, al advenimiento de la inteligencia artificial. Ecualizadores que, asistidos por inteligencia artificial, nos empiezan a ayudar a hacer cosas diferentes a las que estábamos haciendo antes. Por ejemplo, un caso nada más para no irme tanto por las ramas. Hoy, ecualizadores que están puestos dentro de otros plugins que separan el audio por stems. Agarro una canción, un LIR, le pongo un plugin que me separa en guitarra, bajo, voces y percusión, por ejemplo, ese audio original y me permite ecualizar esos instrumentos por separado como si yo estuviese ecualizando solo el bajo de ese audio que en realidad tenía todo fusionado. Es impensado hasta hace no mucho inclusive, ¿no? En este caso particular es un ecualizador dentro de una inteligencia artificial que a través de relevamientos estadísticos de Deep Learning me permite ecualizar, por ejemplo, los graves de la voz que comparten frecuencia con los graves de la guitarra, pero solo quitarle graves a la voz. ¿Sí? Es una locura. Esta es una de las 1000 dimensiones que se fueron abriendo gracias a la tecnología digital. Tal vez otra herramienta que terminó de explotar en el mundo digital es la famosa ecualización de fase lineal.
¿Qué es esto? Tal vez sin entrar demasiado en detalle, pero no lo quiero dejar pasar en un podcast de ecualización. No quiero dejar de nombrar a la ecualización de fase lineal. Pero, ¿qué es la fase lineal? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de un ecualizador de fase lineal? ¿En qué difiere con un ecualizador que no es de fase lineal, digamos? ¿Qué quiere decir? Bueno, los ecualizadores históricamente y siempre, de manera inherente, intrínseca, aunque no lo quisiéramos, cuando ecualizaban, también corrían, rotaban o modificaban la fase de cierto grupo de frecuencias, ¿sí? La frecuencia que yo estaba ecualizando y frecuencias aledañas se iban a ver desplazadas en su fase. ¿Qué quiere decir? Que cierto grupo de frecuencias, no todas, se desplazaban en el tiempo, ¿sí? Fase en este caso es estrictamente tiempo, o sea que se corrían, se desplazaban ciertos grupos de frecuencias en el tiempo justamente para lograr la ecualización. Así es como los ecualizadores ecualizaron históricamente, ¿sí? Desplazando en el tiempo ciertos grupos de frecuencias para generar las curvas, ¿sí? No voy a entrar tanto en temas, que solamente quiero hablar de la diferencia entre el comportamiento histórico y el de la fase lineal. Gracias al procesamiento de los DSP y el mundo digital, la ecualización de fase lineal permitió que yo pudiese subir y bajar la amplitud de ciertos rangos de frecuencias sin la necesidad de también desplazar ciertos grupos de frecuencias en el tiempo. Esto es gracias a que el mundo digital tiene un buffer, ¿sí? Un tiempo para pensar las cosas antes de hacerlas, y se adelanta, de alguna manera ve el futuro, por decirlo de una manera, que no es así obviamente, sino que guarda información y después la libera, y a través de procesos que no vamos a entrar acá en el tema, me permite ecualizar sin que se corra la fase. Esto tiene sus pros y sus contras, porque gano, por un lado, el hecho de que ante cortes relativamente abruptos, por ejemplo, en los graves, no se me desplacen las frecuencias aledañas, y en los casos, algunos tal vez sea importante para no generar cancelaciones con otros micrófonos que estén tomando la misma fuente, lo cual es muy común, por ejemplo, en las baterías, ¿sí? Pero lo que pasa es que yo gano una cosa, pero pierdo otra. La fase lineal tiene un fenómeno que se llama pre-ringing. ¿Qué quiere decir esto? Ringing viene a ser, en este caso, la traducción se llama resonancia. Los ecualizadores tradicionales lo que hacían eran generaban resonancias, pero luego de ecualizar. Se puede ver claramente, lo pueden buscar en YouTube y estudiar sobre el post y el pre-ringing. Lo que pasaba es que este post-ringing que se producía luego de la ecualización, luego de modificar el sonido, se veían enmascarados con el sonido en sí. En el caso de la ecualización de fase lineal, el producto que se genera de este tipo de ecualización es el pre-ringing. Son resonancias que de alguna manera se anticipan al sonido que yo estoy queriendo ecualizar. Esto es lo loco, ¿no? Producto de este buffer, de este tiempo que tiene antes este ecualizador para pensar y no correr la fase, va a producir algunas resonancias anteriores a, por ejemplo, el golpe de un tambor, lo cual a veces es nocivo porque yo utilizo ecualización de fase lineal en un tambor y por ahí le voy a destruir parte de sus transitorios. ¿Por qué? Porque ese pre-ringing se está anticipando a la señal, ¿sí? Y de alguna manera lavando, enmascarando esos primeros instantes del golpe en tambor, produciendo básicamente que mi tambor suene como más lavado, ¿sí? Y borroso, cuando en realidad yo quiero exactamente, por lo general por lo menos, todo lo contrario, ¿sí? Entonces, dentro del advenimiento del mundo digital siempre tenemos pros y contras, ¿sí? Y en el caso particular de la ecualización de fase lineal, lo principal es no solamente la mayor carga de SP y procesamiento, sino esta negociación que yo tengo que hacer y este cuidado que yo tengo que tener entre el pre y post ringing. Y para ir cerrando, me quedó una herramienta en el tintero de esta era digital, bastante actual, por cierto. Hoy en 2026 sigue siendo bastante actual y poco comprendida por mucha gente, que es el famoso SOT2. Se escribe SOOTHE2. Sí, la versión 2 es la más conocida y difundida. Es
básicamente un reductor, un supresor, pero bueno, supresor se entiende como que le hace desaparecer, pero en realidad no desaparece nada. Ayuda a reducir resonancias. Justamente el manual lo define como un reductor de resonancias. Y acá aparece de nuevo esta famosa palabra resonancias, que básicamente, si yo lo tuviese que traducir en alguna otra palabra que me ayuda a entender qué hace este nuevo procesador, que de alguna manera es un ecualizador, vamos a hablar justamente de eso, me ayuda a reducir frecuencias puntuales. Ya no vamos a hablar de grupos de frecuencia, de campanas o de shelf o de filtros que me ayuden a reducir de manera estática. Lo que hace este SUT es que incorpora y mezcla dos mundos. Por un lado, la ecualización dinámica y por otro lado, la reducción de resonancias puntuales. Entonces vamos a explicar estas dos cosas. Cuando hablamos de ecualización dinámica, estamos hablando de la posibilidad de que una curva de un ecualizador sea dinámica y no sea estática. Los ecualizadores tradicionales lo que hacían era reducir, o mejor dicho, lo hacen hoy en día, de hecho, reducir de manera estática. O sea que yo selecciono un grupo de frecuencias con una curva X y reduzco o realzo una X cantidad de decibeles, un grupo de frecuencias X. ¿Estamos? Y ahí queda todo el tiempo, ¿sí? A no ser que yo lo automatice, ese grupo de frecuencias, con ese realce, por ejemplo, van a quedar ahí toda la canción, por ejemplo, modificando el espectro. Ahora, cuando yo vuelvo esa campana o ese shelf dinámico, lo que voy a hacer es que ahora reaccione a la envolvente, reaccione a la intensidad de ese grupo de frecuencias. Se me abre una ventana, otra ventana interdimensional, súper compleja al principio, pero que es muy útil y hasta inclusive, aunque compleja, me ayuda a veces a lograr productos bastante transparentes y musicales. Esto quiere decir que mi ecualizador va a cambiar esa parte del espectro que yo elija dependiendo de la intensidad. Por ejemplo, las combinaciones son muchas, ¿no? Pero un ejemplo sería que cuando el ataque de un tambor, cuando el tambor golpee, se suba solamente la fundamental de ese tambor. Por ejemplo, cuando una voz cante una letra con mucha carga de brillo, como la famosa S, mi ecualizador va a bajar solo el brillo en ese momento. Y es, por ejemplo, el caso más claro de los ecualizadores dinámicos. Los deessers o reductores de S, ¿sí? Lo que van a hacer, entre otras cosas, es reducir, por ejemplo, el brillo de esa consonante. Yo lo puedo configurar para que me baje toda la S entera cuando me detecte esa parte del espectro, pero también puedo hacer que solo me reduzca el brillo de esa consonante. Bueno, los deessers son ni más ni menos que ecualizadores dinámicos especialmente seteados para esta función. Pero yo con un ecualizador que pueda modificar todos sus parámetros, puedo hacer básicamente lo que quiera, que baje el brillo cuando golpee el tambor, que suba el brillo cuando golpee el tambor. Las combinaciones son infinitas, así que tampoco me quiero ir por las ramas, porque en realidad venía hablando del SUT. Bueno, el SUT es un procesador dinámico, un ecualizador dinámico, pero que en vez de trabajar por grupos de frecuencias estáticos, lo que hace es setear un umbral, una frontera, a partir de la cual va a reducir resonancias, o sea, armónicos, como los dijimos recién, con mayor o menor definición según nosotros lo configuremos, para buscar una máxima precisión en la reducción de armónicos que puedan llegar a irse moviendo. ¿Por qué digo esto? Porque con el ecualizador dinámico tradicional, cuando yo quería reducir una frecuencia en particular, o sea, una resonancia, un armónico en particular, tenía que ir y elegir ese armónico. Muchas veces pasaba, por ejemplo, en tambores muy resonantes, que había una frecuencia que me molestaba mucho, supongamos, ¿no? Voy y pongo un ecualizador dinámico y reduzco esa frecuencia cuando golpea el tambor solamente, o lo reduzco siempre. Si la pongo en el grupo de la batería,
pongo para que solamente reduzca cuando golpee el tambor. Bueno, puedo buscar varias combinaciones, ¿sí? A veces más útiles, menos útiles, después eso ya es otra cuestión. Lo que pasa con el SUD es que me da la posibilidad de reducir resonancias que se puedan ir moviendo. Cuando yo tengo, por ejemplo, una voz o un instrumento cuya afinación sea móvil, o sea que cambie de fundamental, no como en el caso del tambor, que su fundamental era siempre la misma. Cuando yo tengo una voz y quiero reducir cierto grupo de frecuencias muy puntualmente, justamente ahí entra nuestro amigo el SUD. Una herramienta poderosísima, difícil de entender, pero que gracias al DCP y el advenimiento del mundo digital se van abriendo nuevas dimensiones que al principio eran totalmente impensadas. Y seguramente me queden muchos equipamientos en el tintero, muchos procesos, muchas combinaciones, marcas, ingenieros, diseñadores, ahí pendientes, pero la verdad que es un tópico infinito, apasionante y que la verdad que podríamos estar hablando, como les decía hoy, días y días enteros. Espero que esto haya sido un recorrido lo más estructural posible o más relevante en términos de las implicancias que he tenido para la ecualización, cada uno de estos pasos que le he nombrado. Espero que lo hayan disfrutado, que haya sido ameno este primer capítulo de la historia de la ecualización de este podcast llamado Punto Dulce. Mi nombre es Pablo Hindre de Estudio PG. Pueden buscarme en las redes como PG Estudio, en Instagram, en YouTube. Mi página web es www.pablohindre.com. Ahí pueden ver todo lo que ofrezco. Hay videos gratuitos, todo sobre mis cursos, la suscripción que ofrezco. Bueno, todo lo que puedan llegar a ver ahí adentro. No quiero hacer de esto una publicidad. Estoy aquí a su disposición. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo capítulo.